Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar una ocasión muy especial y es el segundo lanzamiento de este gran libro y pues apoyar a este gran escritor, geólogo de profesión y escritor de convicción, ¿no? Y vocación, Henry Villegas Vega. Ya ustedes lo conocen, es geólogo de la Universidad Nacional, 25 años trabajando con el Estado colombiano y otros tantos escribiendo. Y pues tenemos el gusto de celebrar el nacimiento de este libro que esperamos que sea el comienzo de muchos años de muchos maravillosos libros. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, doctora. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a uno de los sitios más hermosos que tenemos aquí en Bogotá para la cultura, para Tornamesa. Quiero empezar dándole un gran agradecimiento a Camilo de Mendoza, el gurú de Tornamesa, el creador de todo este concepto, porque hace posible que nosotros estemos aquí con ustedes en este escenario que se está volviendo muy importante para la cultura local, porque acá están viniendo los mejores escritores del país, escritores consagrados, que llevan más de 10 libros publicados, que han sido traducidos a muchos idiomas. Entonces, para mí es una oportunidad valiosísima estar aquí en Tornamesa. Quiero expresar también un gran agradecimiento a dos amigos muy especiales, a Álvaro Roa y a Carolina Gómez de Tango, Discos y Libros, que me han ayudado a encontrar nuevos caminos para mostrar mi obra. Esta es una fecha muy especial, estamos en un sándwich espectacular. Ayer miércoles de ceniza, mañana el Día Internacional de la Mujer. Un sándwich entre dos fiestas, una fiesta religiosa y otra fiesta social, espectacular. Y fuera de eso, pues sé que en la ciudad hoy se están programando, hoy víspera del Día Internacional de la Mujer, se están programando muchos eventos relacionados con la mujer. Bienvenidos. Presento a la doctora Carlota Rodríguez Torres, que se convirtió en un mecenas, en un apoyo importantísimo para este proyecto. Lo hizo posible porque con todo el soporte que ella me dio fue viable empezar y acabar el libro. La doctora es egresada de la Universidad del Bosque, es médica de la Universidad del Bosque y es psiquiatra de la Universidad de Montserrat, de la Clínica Montserrat. Siempre me equivoco, hago una asociación musical. Montserrat Caballé, Freddie Mercury, Barcelona. Entonces ese error está en el Facebook, si quieren ver uno de los videos. Volví a cometerlo, pero lo corregí a tiempo. La doctora pues es una psiquiatra de muchísima experiencia, por lo menos 15 años de experiencia en el ejercicio de su profesión, y con ella voy a estar dialogando sobre mi primer libro, 8 soledades femeninas. Le doy entonces la palabra a la doctora Carlota para que nos haga una introducción sobre la soledad y después continuaríamos con el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, primero les pregunto, ¿alguien aquí ha padecido de soledad? Seguro que sí. Bueno, pues yo he encontrado la soledad muchas veces en mi vida. Ahora mismo en mi vida yo estoy sentada del lado contrario al del diván, pero en otras ocasiones yo he estado también de ese lado. Y la soledad me ha acompañado muchas veces como persona y como psicoterapeuta. Gracias a la soledad conozco muchas personas en mi profesión y llegan por muchos motivos. Aquí yo resumí los principales motivos. El primero son las pérdidas en todos sus aspectos. Pérdidas por muertes, y son soledades muy dolorosas. Pérdidas por tusas, por despechos, por desamor. Y esas sí que son frecuentes, y todos hemos sufrido por eso. Y entonces a la consulta llegan sobre todo mujeres muy valientes que se atreven a abrir sus corazones y a llorar y llorar y llorar por hombres que se van. Y también hombres que sufren por mujeres, y parece ser que los hombres sufren más, aunque digan menos. Pero esas soledades como que se curan y se reparan,
y muchas veces las personas resultan después de sus procesos más fortalecidas. También la soledad que aparece después de procesos muy profundos cuando uno investiga y ahonda heridas de la infancia, soledades por abandono, por abuso, por maltrato, por cosas que están muy ocultas por ahí en el inconsciente y mi tarea como terapeuta es escarbar y escarbar y escarbar hasta que encuentro cosillas que hay que reparar con muchísimo amor y delicadeza. Muchas veces cuando niños, o siempre mejor, estar solo sí es el sinónimo de la muerte. Cuando uno es niño y lo dejan solo, esto es terrorífico. Lo malo es que a veces crecemos y seguimos pensando que estar solos significa la muerte, y no hay tal. Y finalmente la soledad como un aprendizaje que obtenemos de la sociedad muchas veces equivocado. Vuelvo e insisto, y tiene que ver todo con el libro, más en las mujeres, se nos enseña que estar solas es malo, que no tener pareja es de perdedoras, y entonces nos la pasamos en una búsqueda interminable por un novio, por un esposo, por aparentar que siempre estamos felices y que necesitamos mostrar que esa felicidad tiene que ver con estar enamoradas. Y entonces esas señoras también llegan a la consulta buscando herramientas para ver cómo hago para conseguir marido, cómo hago para conseguir novio, cómo hago para atrapar a este hombre a mi lado. Y es una fuente muy seria de sufrimiento. Y cada vez vemos más cómo todos los seres humanos, hombres y mujeres, le huimos a la soledad como si fuera un monstruo. Y nos escondemos detrás de los celulares, detrás de una pantalla, como para no encontrarnos con nosotros mismos, porque no cultivamos casi nunca esto de tener diálogos internos productivos en nuestras mentes, de querernos a nosotros mismos. Está mal visto ir a un cine solos, está mal visto ir a tomarnos un café solos. Entonces justamente aquí, pues les traigo una lindísima herramienta para pasar un muy buen momento a solas, disfrutando de una lectura maravillosa que nos puede llevar a la reflexión, a la introspección, de pronto nos va a sacar una risa, de pronto unas lágrimas, cosa que no tiene nada de malo, tiene muchas cosas buenas, y que puede aportar un granito de arena a mejorar la salud mental. Y mejorar la salud mental sí que está siendo importante, no hay que subestimarla. Les agradezco mucho esta oportunidad que me dan pues para conversar de esto, y por supuesto son bienvenidas todas las preguntas que tengan, que yo desde mi campo pues trataré de responderlas. Pero pues ahora aquí es Henry el protagonista, y él es el que, haciendo este maravilloso libro, nos abre las puertas a, desde 8 puntos de vista diferentes, mirar crónicas de mujeres maravillosas que han decidido abrir su corazón a compartir historias desde ópticas diversas, y nos hacen sentir todas las emociones posibles a través de estas historias. Entonces yo le quiero hacer unas preguntas a Henry, y ustedes me imagino que después se les ocurrirán otras. ¿Estás listo? Bueno, bien, entonces, ¿por qué un científico, geólogo como tú, se dedica a escribir un libro como este y de un tema así tan emocional como este? Como lo decía la doctora Carlota, y pues tengo el privilegio hoy de ser acompañado por muchos colegas con los que compartí diversas etapas de mi carrera profesional. Después de 25 años del ejercicio de mi profesión, yo escribí muchísimos artículos técnicos, pero siempre tuve el anhelo secreto de escribir algo para el gran público. Yo siento que las ciencias en términos generales y la geología de manera muy particular están en una gran crisis, porque el investigador, el científico, se mete tanto dentro de sí mismo que olvida esas investigaciones esotéricas tan específicas, tan particulares que está haciendo, en verdad hacia quién están dirigidas, y a veces pierden su camino. Y los geólogos terminamos hablando un léxico técnico tan complejo que solamente nos entendemos entre nosotros,
y se nos dificulta muchísimo hacer llegar nuestro trabajo al ciudadano común, que es a quien realmente va dirigido. Entonces yo siempre tuve el anhelo muy interno de escribir algo no geológico para geólogos, que solamente se puede presentar en un congreso de geología y que solamente se puede discutir con un colega, sino para el gran público, algo que nos afecta a todos, aunque en la geología los terremotos nos afectan a todos, las erupciones volcánicas nos afectan a todos, la minería irresponsable nos afecta a todos. Entonces, hice realidad ese sueño largamente añorado de escribir algo para el gran público, sacando adelante este primer proyecto sobre la soledad, porque la soledad es algo que a mí sí me viene impactando desde muy niño. Mi madre empezó a trabajar cuando yo tenía como 8 o 9 años de edad. Les estoy hablando del primer lustro de la década de los 70 del siglo pasado. Muchos de ustedes no habían nacido. En esa época, normalmente, la mayoría de las mujeres eran amas de casa. Y en realidad fuimos muy pocos los que tuvimos que quedarnos solos en nuestras casas porque mamá se iba a trabajar. Después, cuando empecé a estudiar en el bachillerato, pues en esa época me tocó tomar el transporte público en 1975 y yo andaba por la ciudad, pero vivía temporadas terribles de soledad, y la soledad, bueno, no les voy a contar la historia de mi vida, pero la soledad siempre recurrió, y pues esa obsesión por la soledad la empecé a materializar en este proyecto. Bien, ¿cuál es el género de este libro? Bueno, la asignación de género es muy compleja. Inicialmente, cuando empecé a escribirlo, yo estaba convencido de que estaba escribiendo un libro de crónicas, pero me di cuenta cuando empecé a investigar a los grandes cronistas, sobre todo me parece a mí que el gran cronista colombiano contemporáneo, que es Germán Castro Caicedo, de que cuando uno se pone a escribir crónica, tiene el compromiso de que la crónica, en la medida de lo posible, sea veraz, sea muy fiel a la realidad. En el arte es muy difícil tener un producto objetivo, pero siempre se tratará de que en la medida de lo posible el producto sea lo más veraz. Y entonces cuando yo empecé a escribir pensé que eran crónicas, pero una de las solicitudes que me hicieron todas las mujeres a las que entrevisté fue que cambiara todo, cambiara nombres, ellas tenían mucha fe en mí como escritor, tenían la convicción de que el libro iba a ser un bestseller y que su familia y sus amigos iban a comprar el libro y las iban a reconocer. Entonces, en la mayoría de las crónicas se ha cambiado todos los lugares donde suceden las historias, los nombres de los protagonistas, las profesiones de muchos protagonistas. En ese sentido, el libro no es un libro de crónicas en su estricto, es más un libro de cuentos. Y otra reflexión que yo hice en estos días es que cuando uno cuenta solamente la historia desde una perspectiva muy subjetiva, que es lo que me contó a mí una mujer, pues está siendo mucho menos objetivo. Los grandes cronistas, cuando cubren un acontecimiento, gustan de entrevistar a varias personas, decía, volviendo a citar al maestro Germán Castro Caicedo, él decía, cuando yo tengo que contar la historia de alguien, yo lo entrevisto a él, yo entrevisto a un amigo, yo entrevisto a un enemigo y entrevisto a una persona imparcial. Entonces la objetividad no es ni la cara de una moneda ni la otra, no es ni la cara ni el sello. La objetividad sería como ver la moneda desde el borde, tratar de ver las dos caras. Y como yo solamente tuve la historia que me contaron las mujeres, entonces siento que estoy más cerca del cuento que de la crónica. Y para terminar esto lo reafirmo porque con el paso de los meses he tenido la oportunidad de conocer a 3 personajes de 2 crónicas y pues en mi percepción muy íntima, muy subjetiva, pues esos personajes eran descritos de una manera por mis heroínas, pero yo los percibiría de una manera totalmente diferente. Entonces, para terminar, son cuentos crónicas, pero tal vez más cuentos que crónicas.
¿Y cómo hiciste para que estas mujeres te contaran sus historias? Pues fue un proceso primero de casting, de convocatoria, porque yo le contaba a todos mis amigos, a toda la gente que estaba escribiendo este libro, entonces alguien me decía, no, yo tengo una mujer que tiene una historia extraordinaria. Entonces la metodología era hacer unas citas ciegas. Ellas no sabían con quién se iban a encontrar y yo mucho menos con quién me iba a encontrar. Nos sentábamos y yo empezaba a preguntar sin saber nada. Casi siempre la primera pregunta era, ¿y para ti qué es la soledad? Cuéntame de tu vida, dónde naciste, en qué barrio creciste, quiénes eran tus papás, tu papá era buena persona. Y empezaban ellas a contarme la historia. E iba surgiendo la historia. Iba apareciendo la historia. A veces yo, después de hablar con algunas de ellas durante más de una hora, decía, pero ¿dónde está la historia? No la encuentro, estoy perdiendo el tiempo. Pero no, siempre aparecieron historias extraordinarias. Y me parece que las personas, yo no soy un cronista o cuentero, que tiene que irse a los lugares más ignotos y más difíciles de encontrar, estilo geólogo, ¿no? El geólogo tiene que ir a los sitios más difíciles, donde un turista extremo jamás iría, un geólogo sí va, porque le toca, lógicamente, ¿no? Yo creo que entre las personas comunes y corrientes hay las historias más extraordinarias en las que uno pueda pensar. Yo estoy seguro que acá entre ustedes yo podría escribirme otro libro. Muy bien, ¿cuál ha sido el momento más feliz de este libro? Bueno, pues ahí sí me agarró, me puso a pensar. Como dicen los paisas, me agarró con los calzones en la mano. Yo creo que el momento más feliz fue cuando lo publiqué. Yo creo que ese fue el momento más feliz. Yo ya había publicado artículos técnicos míos en revistas de geología, pero cuando vi el libro, que la publicación de un libro tiene mucho más trabajo que la publicación de un paper técnico, que es conseguir una ilustradora gráfica que le haga uno la portada. Siempre estuve asesorado por mujeres, ¿no? Ese fue el gran lío y la gran ventaja, porque por ejemplo la ilustradora gráfica me mandó 3 bocetos, pero yo hice una junta con mujeres y ellas eligieron el boceto. Entonces yo dije, y unánimemente. Entonces eso me ayudó muchísimo. Entonces es un trabajo de mucha incertidumbre, ¿no? Porque uno empieza pero no sabe si va a acabar. Y las cosas se fueron dando y cuando tuve el libro publicado, cuando tuve en mis manos un librito de estos, fue un momento de mucha felicidad, de inmensa felicidad, porque pues personas como yo que tienen más de 50 años todavía adoramos los libros impresos. Nos encanta tener un libro en las manos, hojearlo, hasta olisquearlo, nos parece espectacular. Muy bien. ¿Es un libro de autoayuda o puede servir para eso? Digamos que no es un libro de autoayuda, y el género que yo le anoté en la contraportada es literatura colombiana no ficción. O sea, es un libro que está más cerca de las crónicas y de los cuentos que de la autoayuda, porque cuando uno lee un libro de autoayuda, uno tiene una serie de pasos, de consejos, de sugerencias que le da el autor sobre lo que debe hacer para superar alguna situación, de acuerdo a las vivencias que ese autor ha tenido. Entonces, el libro no es un libro de autoayuda porque son 8 historias de soledad y de entradas y salidas a la desolación y al aislamiento. En algunas historias aparentemente hay una victoria, la heroína superó la desolación, en otras hay una derrota porque se queda sola. Y los caminos para superar la desolación que sugieren las heroínas son muy diferentes, porque son heroínas muy disímiles. Hay una mujer de menos de 30 años, hay una mujer de más de 60 años, hay mujeres del estrato 2, hay mujeres del estrato 6, a pesar de que son solamente 8 mujeres. Entonces se leen
sugerencias como sobre cómo superar la soledad, que van desde hacer tomas de yagé hasta comprar un perro y convivir con la mascota, en fin. Entonces yo no lo considero un libro de autoayuda, porque en un libro de autoayuda lo que uno espera encontrar es una serie de pasos a seguir para lograr algún objetivo. Entonces es más un libro de cuentos, crónicas, literatura colombiana, no ficción. Pero no quiere decir, para terminar, que no tenga claves que le puedan ayudar a las personas a superar la desolación, el aislamiento, el abandono, la melancolía. Ese es el objetivo. ¿Qué ha pasado desde el primer lanzamiento al día de hoy? Bueno, muchas cosas. El libro empieza a estar disponible en varios escenarios. Empezamos inicialmente teniendo el libro en Tango, Discos y Libros, ahora también está en la Librería Nacional, o sea que tenemos cobertura nacional, a nivel, valga la redundancia, nacional, para que el libro se adquiera. Lógicamente que las historias, el final de las historias es subjetivo. Cuando nos contaban cuentos en mi ya lejana infancia, siempre el cuento terminaba como vivieron felices y comieron perdices. Pero esos fines son abruptos, son arbitrarios. O sea, una historia acaba feliz porque el autor decide que ahí tiene que acabar por cualquier razón. Pero normalmente en las telenovelas y en los cuentos, pues el príncipe se casaba con la princesa y vivieron felices y comieron perdices. Pero no se cuenta la historia que continúa, porque la vida sigue. Entonces probablemente el príncipe 20 años después se vuelve un viejito verde y se consigue una muchachita muy joven y abandona a la princesa, o la princesa abandona al príncipe, o el príncipe muere de una enfermedad terminal. Y a estas heroínas de la desolación han tenido que seguir viviendo sus historias. Alguna historia terminaba con un final feliz y la actualidad no es que sea tan feliz. Otra de mis heroínas pues ha estado muy enferma últimamente. Eso en cuanto a ellas. Y también pues ha sido muy grato compartir experiencias de lectura con muchos colegas, con muchos amigos. Como lo decía la doctora Carlota, a mí me sorprendió mucho que muchas personas me han dicho que han llorado leyendo el libro. Ha sido sorprendente para mí, lógicamente que sí. Yo lloré escribiendo varias historias porque me conmovieron bastante. Pero me alegra mucho saber que por lo menos algunos amigos y algunos lectores anónimos les logré compartir, les logré transmitir ese sentimiento de desolación y de tristeza que hay en algunas de las historias, ¿no? Por lo menos hay 3 historias de un tema muy terrible de la actualidad, que es el abuso sexual, y historias muy conmovedoras que me han comentado, a los lectores los han llevado a las lágrimas, y a las lectoras, por supuesto que sí. Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente libro? Bueno, yo tenía una novela planeada desde hace décadas. La escribí reuniendo muchos textos que tenía redactados, garrapateados desde hacía mucho tiempo. Esa novela se la entregué a una muy eficiente y conocedora correctora de estilo, estudiante de literatura a nivel de doctorado, que me la destruyó, la volvió a 1000 pedazos, con todos los argumentos, que fue lo más triste. Pero yo la reescribí de todas maneras. Esa es la pasión por la literatura, ¿no? Cuando yo acabé esa novela hasta me enfermé porque fue un momento de crisis muy duro. La novela está reescrita y estoy planeando publicarla, pero pues esta vez no, pues estoy buscando editorial, ya no me voy a dar la pela de autopublicarme. Estas crónicas de soledad quedan ahí, se podrían escribir
muchos más libros sobre la soledad de las mujeres. Es un tema que no se agota, pero hacer una segunda parte o una tercera parte depende del éxito de la primera parte. Entonces, en la medida en que este proyecto tenga el apoyo del gran público, será posible sacar una segunda parte, porque pues, siempre que yo hablo con una mujer empiezo a hacer lo que hace todo escritor, ¿no? Empiezo a observar y a preguntar, entonces empiezo a hacerle casting. Ella no sabe que yo le estoy haciendo casting, ¿no? Entonces digo, uy, no, esta mujer tiene una historia tenaz, pero ¿cuándo se la voy a escuchar? De ahí nace la epígrafe del libro, que es del escritor brasileño carioca Paulo Coelho, de su libro El diario de un mago. Nace la epígrafe, ¿no? Es hasta que entendí que lo extraordinario reside en el camino de las personas comunes. En eso quiero enfatizar, yo no soy un cronista que quiere irse hasta el Everest a entrevistar a esos valientes alpinistas que van a hacer de nuevo esa cima. Yo creo que las personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, tienen historias extraordinarias para contar. Lo difícil es que la persona tenga la disposición de hacerlo. En el caso de algunas mujeres, el contarme la historia para ellas fue como una terapia psiquiátrica. No solamente a las mujeres en términos generales, y la doctora de pronto me puede complementar más, algo que ayuda mucho a superar cualquier trauma es hablar sobre eso, contar. Cuando uno se guarda toda esa amargura, es que se generan todos esos problemas psicológicos y psiquiátricos. Entonces muchas mujeres me decían, qué rico contarte mi historia a ti también, y después qué rico tenerla convertida en una crónica, cuento. Bueno, pero creo que me fui un poco de la pregunta, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, es el turno de ustedes. ¿Qué preguntas tienen? Gracias, Víctor Ramírez, colega Henry. Primero felicitarte por esta faceta que creo que da envidia, sana envidia ver que otras personas tienen una faceta diferente que los saca de lo que es nuestra profesión. Tengo un comentario que me pareció curioso en el momento que lo viví hace unos minutos, y otro sería una pregunta. Cuando tú le preguntaste que qué género, yo no pensé en el contexto del género literario. Pensé, Henry escribió una crónica, no sabía que era una crónica, Henry escribió un libro, unas historias de mujeres. Yo pensé que le estabas preguntando cuál es el género de la obra, es masculino o femenino, por esa perspectiva. Me quedó esa inquietud, me pareció interesante que me hubiera surgido a mí esa duda. Y lo otro es, normalmente hablo como geólogo y muchos compañeros acá, colegas, uno tiene la idea profesional de que estamos acostumbrados a lidiar con la naturaleza, de pronto con temas inertes, temas más allá de la vida, sin vida, digamos. ¿Y de dónde surge esa capacidad, no solo de entender un tema que no es técnico, sino que además va con temas de seres vivos e incluso la psiquis, y además allá incluso la psiquis del sexo opuesto? ¿Qué nos puedes contar? ¿De dónde viene esa capacidad? Gracias. Gracias. Bueno, empezamos a moverte. Esto es cultura en movimiento, ¿no, Camilo? Complemento, contesto la pregunta de Víctor, complementando un poco la respuesta que daba al comienzo. Primero, la soledad. Los geólogos vivimos mucha soledad, ¿no? También, ¿cuántos hoteles, cómo lo diría para que no sonara feo? ¿Cuántos asquerosos, malolientes, donde la única estrella del hotel somos nosotros? No, ¿en cuántos hoteles de eso nos ha tocado dormir, cierto? Y
y solos, porque uno llega a un pueblo y pues uno no conoce a nadie y la gente tampoco lo quiere conocer a uno por tanta prevención que hay. La soledad en la naturaleza también, muchas veces uno está por ahí en una quebrada, solo. Bueno, mejor estar acompañado si está haciendo trabajo de campo. Pero la soledad siempre estuvo en mi vida, como les decía, mi madre cuando yo tenía 8 años empezó a trabajar, nos dejaba por la mañana el almuerzo a mi hermana y a mí preparado. Nosotros lo teníamos que recalentar a mediodía, pero la mayoría de mis compañeros, de las personas contemporáneas, tenían una mamá que los atendía, que les hacía el almuerzo. Después en el bachillerato igualmente yo me tenía que quedar a la hora del almuerzo en el colegio almorzando, porque la mayoría de mis compañeros sí podían ir a la casa a almorzar, y así sucesivamente. En la universidad creo que también tuvimos muchos momentos de soledad. Después, si alguno de nosotros fue a estudiar fuera del país, la soledad de la incomunicación, la dificultad de expresarse, de hacer amigos en países fríos, en países europeos, en fin, todo eso. Pero a mí me apasionó mucho hablar con mujeres, porque es que las mujeres son seres más abiertos. O sea, los hombres somos muy arrogantes. Normalmente uno le pregunta a un amigo, hombre, ¿usted está solo, está abandonado? No, yo estoy bien, yo tengo muchas amigas, yo estoy sobrado de lote, no, las nenas me llueven, yo estoy hecho. Bueno, después de cierta edad ya empiezan a ser sinceros. Pero las mujeres no, las mujeres son seres mucho más honestos, son mucho más sinceros, son seres mucho más abiertos. Entonces fue muy interesante interactuar con ellas, porque la mujer abre su corazón, entrega su ser mucho más fácilmente que un hombre. Es mucho más fácil trabajar con una mujer que con un hombre. Lógicamente que no pretendí hacer esa estupidez que es tratar de comprender a las mujeres, porque a mí me parece que tratar de comprender algo es como una ofensa, ¿no? Los científicos queremos reducir un fenómeno de la naturaleza a una ecuación, eso es como ofensivo, y en realidad esa ecuación funciona con muchas restricciones. Entonces yo no pretendí eso, yo simplemente quise escucharlas, las observé, las escuché y transcribí sus historias. Ellas me las revisaron, yo no entregué la versión final, ellas la revisaron y las corrigieron. Ese fue el proceso. Entonces la soledad, y además, ¿no? También se me ocurre, para hablar un poco más, la soledad también, pues en esta sociedad contemporánea de tanta tecnología está presente a diario. Todas las autopistas de información en realidad nos han hecho seres mucho más solos y aislados que acompañados. Eso no lo he dicho yo, lo han dicho personas mucho más importantes que yo. A mí me parece que la gente joven encuentra mucho más difícil darse un beso, darse un abrazo. Para nosotros pues es más fácil, pues andamos todos medio idiotizados con el celular por necesidad y con las redes sociales, pero somos de la vieja guardia y nos gusta más el contacto físico. Más preguntas. María Cristina. Después me pasan el micrófono. Aló. Gracias, Henry. Yo quisiera, primero que todo, agradecer la invitación que recibí por Facebook. Yo quedé completamente impresionada de saber que un geólogo con el que yo trabajé o trabajamos en la misma institución, en ese tiempo se llamaba Ingeominas, ahora es el Servicio Geológico Colombiano, haber recibido esa magnífica invitación de una persona dedicada a la ciencia y en un tema tan trascendental como es la soledad. Yo conocí a Henry cuando él era una persona interesada en la música, y en los viernes culturales de la institución yo tuve la oportunidad de escucharlo y oír jazz en esa época. O sea que Henry es una persona no solamente interesada por la ciencia, sino por otros aspectos que son muy importantes para el ser humano. Estoy muy contenta de estar acá acompañándolo, y estoy que me voy a leer el libro en compañía de mi esposo porque leemos juntos, pero es una gran oportunidad, Henry. Ojalá sigas escribiendo y que sea de mucho éxito este nuevo libro. Te felicito.
Buenas noches. Bueno, Henry, yo desde que leí, no he visto el libro, te prometo que lo voy a leer no como geólogo, porque ya sabes lo que pasa cuando leemos como geólogos, ¿no? Cada uno produce una cosa mejor que el que se esforzó. Es una cosa bien complicada. Pero cuando yo vi el título, desde que vi el título me ha tenido pensando y bueno, y en mis soledades, y es que estas soledades de nosotros de pronto también son femeninas, ¿verdad? Y tengo que confesarle, Henry, que de todas las soledades que he podido acordarme, tal vez la más terrible, precisamente todos los días estaba rodeado de gente, frente a un par de pantallas enormes, mirando una de estas cosas que solemos mirar los geólogos, y fueron varios años. Me alegra mucho por ti y me alegra mucho por nosotros, porque vamos a tener la oportunidad de leerte. Y quiero hacerte una pregunta: de todas estas soledades que tuviste la oportunidad de escuchar, de pensar, de repensar, de escribir, en ese proceso del libro, ¿con cuántas te identificaste o con cuántas de estas volviste a tu mundo? ¿Estuviste yendo y viniendo? ¿Cómo fue ese proceso en ti? Gracias. Lo que cuando uno le hacen este tipo de preguntas, lo que normalmente uno contesta es: no, todas las soledades fueron igualmente importantes para mí, porque son como mis hijitas y uno a ningún hijito lo quiere más que al otro. Esa es la respuesta cliché. Antes de contestarte eso, sí, porque te voy a dar una respuesta, por supuesto. Con relación a la soledad, sí quisiera decir algo que es muy íntimo, muy mío, muy personal. Para mí la soledad es la dificultad de conectar. Cuando yo creo que muchos de ustedes lo han sentido. Bienvenidas aquí, por favor. La dificultad de conectar, cuando uno siente que no liga con los demás, que no conecta, cuando uno se empieza a sentir como un bicho extraño, ¿no? Que de pronto uno es adolescente y todos saben bailar y uno no sabe bailar, o que a todos les gusta el fútbol, pero a uno no le gusta el fútbol y uno se aísla. Entonces, cuando uno no conecta con el colectivo, entonces uno se aísla, se convierte como en un extraterrestre, como una persona que no logra integrarse. Ese sería como el tema. Yo lo he sentido, lo vengo sintiendo desde la pubertad, lo vengo sintiendo. Estoy seguro que muchas de ustedes lo han sentido también, y muchos de ustedes también. Con respecto a la pregunta de Carlitos, hay dos crónicas que a mí me impactaron muchísimo. La primera que escribí, porque cuando me senté a escucharle la crónica a esa mujer, pues yo no, como lo dice Carlitos, yo era un geólogo, yo estaba acostumbrado a tratar temas fríos de la naturaleza, esotéricos, con terminologías extrañas, pero cuando empecé a escucharle la historia de la mujer, llegó un punto en el que yo me quería ir. La mujer en ese momento me dijo: no, espérate, que a mi apartamento en este momento van a llegar unos obreros, y eso salvó la crónica. Después ya continuamos y se la seguí escuchando, esa primera crónica, que creo que es la crónica número 1, la faceta primera. Voy a leer el título para que se llama La soledad como castigo. Y la faceta octava, la última, también me impresionó muchísimo. La soledad con problemas es la peor, porque es una crónica sobre el abuso sexual. Y a mí me impactó mucho porque la persona que me contó esa historia, la mujer, es una persona que yo conocí hacía muchos años, pero pues había tenido una relación muy frívola, muy superficial con ella. Yo nunca le pregunté intimidades ni nada, pero me impresionó muchísimo porque es una crónica de abuso sexual y de una superación muy demorada, de, no sé, por lo menos 20 años. Le tomó a esa mujer superar el trauma que le generó el abuso sexual.
Digamos que especialmente la primera y la última crónica me impactaron, pero todas las demás también, ¿no? Yo diría que esas dos. ¿Hay más preguntas? Miguelito. Bueno. Ok. Miguel Castañeda, felicito a mi amigo Henry y me alegra mucho que ese germen de la literatura expresada hace mucho tiempo haya tomado fuerza y crecido y dado fruto. Y también celebro que haya aceptado el gran reto que implica el mundo literario, porque es un reto mayor que implica mucho compromiso, mucha responsabilidad, y asumirlo, bueno, ahora es me parece que es lo más grato en estos momentos. Lo otro es un poco, la pregunta va sobre la metodología de la escritura. Usted entrevista a las personas, a las mujeres, y les dice, voy a escribir un libro con su entrevista. Usted mismo dice que ellas revisaron el texto. Y la pregunta es, ¿y dónde está el autor? ¿No? ¿Dónde queda el autor? O sea, eso es lícito hacer eso. Es lícito tomar esos documentos y... Bueno, y el autor, es su papel, su trabajo con el lenguaje, con los contenidos, con las historias. ¿Cómo es ese proceso creativo? Gracias Camilo y gracias Miguel. Sí, definitiva, bueno, yo en cuanto a la metodología, pues cuento en el prólogo que yo hago, pues hay una explicación, pero les cuento muy rápidamente. Primero renuncié a llevar una grabadora. La grabadora es intimidante, las personas cuando las graban pues sienten, y hoy en día con el... Uy... Esto sí, Camilo, ¿eso lo colocaste tú? Pero... Oye, Camilo, eres además de ser portero, administrador, gerente, eres saboteador profesional. Bueno, continúo con la respuesta muy brevemente. Digamos, renuncié a eso, entonces usé una metodología antigua, la metodología que Wilber del Perú, un cuaderno, mi esfero, iba tomando las notas. Después me llevaba, lógicamente, solo una crónica se escribió en una sola, tomé toda la información en una sola sentada. Después revisaba las notas, me volvía, Wilber, aquí ahí, adelante, en primera fila, bienvenido. Después revisaba mis apuntes, veía qué faltaba, me volvía a reunir con la mujer. Después armaba una primera versión, se la compartía, volvíamos a hablar, ella me aportaba cosas, a veces le entregaba el manuscrito. Hubo, con relación a la inquietud que tiene Miguel, hubo mujeres que hasta me escribieron textos, y yo algún día le dije a una de ellas, no, pues tú hasta escribes mejor que yo, ¿por qué no haces tu historia y la publicas? Y dijo, no, el escritor eres tú, yo no estoy para eso, yo te doy mis textos y tú los procesas como creas que debas hacerlo. Finalmente, para responder la inquietud de Miguel, la voz, y eso no lo dije yo, lo dijo el gran Gabriel García Márquez, la voz de todo escritor es intransferible. El libro es mío. Lo escribió Henry Villegas Vega, escuchando las historias, observando a las mujeres que muy amablemente se las contaron, pero el libro es mío porque pues yo fui el que le di vida a esas historias. Las mujeres muy amablemente accedieron a contármelas. Gabriel García Márquez al respecto tuvo una polémica de derechos de autor con el relato de un náufrago, porque las crónicas del relato de un náufrago fueron publicadas inicialmente con el nombre del náufrago, a nombre del náufrago, y finalmente el náufrago como que lo demandó, pero las crónicas eran de Gabriel García Márquez. Él era la persona que tenía las herramientas para escribirlas. Igual después y eso lo aclaró mucho cuando escribió la crónica de Miguel Litín, clandestino en Chile, ahí es donde lo dice, la voz de todo escritor es intransferible y el libro es mío, o sea que por
por copyright espero no tener problemas. O los tendré si el libro empieza a ser un éxito muy grande en ventas. No sé, Camilo, si podemos hacer más preguntas, ya fuera de transmisión, si las hay, ¿no? ¿Hay más preguntas? Bueno, antes de que nos vayamos, lógicamente, un agradecimiento muy grande para todos ustedes por acompañarme una vez más. Estos lanzamientos son ceremonias, no sé, Jairo, ¿tú no tenías una pregunta?